claro. Vamos a continuar entonces con esta segunda sesión de la alineación en el estándar 1309, que es la gestión de habilidades gerenciales en las organizaciones, Eduardo. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, de lo que vimos en la sesión del día de ayer. Entonces, ¿recuerdas cuáles son las cuatro herramientas en las que nos apoya el estándar 1309? ¿Cuáles cuatro herramientas que nos ayuda a gestionar estas habilidades gerenciales? Las cuatro herramientas, ¿te refieres al FODA y te refieres a... Más que al FODA, recordemos que se divide en cuatro elementos el estándar y nos indica, por decir, en el primer elemento hablamos de liderazgo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Las otras tres, ¿recuerdas cuáles son? trabajo en equipo, disposición y adaptación del cambio? Es correcto, ¿verdad? Sería en la primera liderazgo, después sería el trabajo en equipo, lo que sería el manejo del tiempo ¿Un tiempo? y, Ah, bueno, ajá, disposición. ok, Ok, y por último sería el manejo del cambio. Excelente. Ayer solamente nos dio oportunidad de ver lo que serían las primeras dos, lo que es liderazgo y lo que es trabajo en equipo. trabajo en equipo. Ujú. Del liderazgo, ¿recuerdas el liderazgo, el tipo coercitivo? ¿A qué tipo de liderazgo se refiere? Que es muy impositivo, que es así una rápida decisión, tienes que llegar y tomar la decisión y no puedes esperar a que haya como que un debate en qué se va a hacer y cómo vamos a seguir, etcétera, ¿no? Excelente. ¿En dónde no sería recomendable este tipo de liderazgo? Bueno, cuando hay una emergencia, por decirlo así, que está parado algo o que se necesita reaccionar rápido y que, por ejemplo, el cliente está esperando su producto o la línea de producción está parada o se tuvo un hallazgo en algún defecto y hay que reaccionar rápido. ¿Ahí no sería recomendable? ¿O sí? Ahí es recomendable. Ok, Cuando pero no, ¿dónde no sería ok, al recomendable? revés. Ajá, Cuando no es sí. recomendable es cuando, por ejemplo, tomamos el ejemplo de que se va a hacer una certificación de la empresa y de esa certificación pues se junta el equipo, hay que revisar cuáles serían las estrategias a seguir, qué opina el equipo, qué opina uno y de ahí tomar lo mejor y poderlo llevar a cabo con el objetivo. Ok, ¿por qué en estos que son a largo plazo, por qué crees que no sea recomendable este tipo de liderazgo coercitivo? Porque básicamente, bueno, cuando es de largo plazo, tienes tiempo realmente de tomar toda la información, ver puntos de vista diferentes y de ahí llevar al equipo a que todos tengan el mismo objetivo para poder seguirlo. Cuando es a largo plazo, pues tienes chance de todo eso. Cuando es a corto plazo o inmediato, pues obviamente no tendrías ese tiempo, ¿no? Ok, ¿y recordarás cuáles son como los factores negativos de utilizar este enfoque coercitivo? Los negativos, bueno, pues uno es que es imposición, la otra es que no dejas delegar o no dejas que los demás tomen su propia iniciativa. Es lo que se me viene a la mente, ¿no? Correcto, exactamente eso, ¿verdad? Interfiere en la creatividad del grupo Grupo, principalmente y también puede perjudicar la motivación o la moral sí, de este grupo. exacto. Excelente. Vimos también que está el liderazgo participativo. ¿Recuerdas cuál es este tipo de liderazgo participativo? El participante, obviamente, como su nombre lo dice, el equipo participa, se busca la opinión de todos, se conserva esa alineación del equipo de qué es lo que cada uno de ellos opina y sobre todo de eso, que ellos se motiven a dar el objetivo y dar su punto de vista de cómo llegar a ese objetivo. Entonces, Excelente. Y después estaba el orientativo, ¿no? Ese también, pues, su nombre nos ayuda mucho. sí, a guiar al equipo de largo plazo, bueno, o sea, la motivación, ¿no? Ok. Entre el participativo y el orientativo, nosotros como líderes, ¿en cuál tendríamos mayor intervención? Yo creo que en el orientativo, porque a lo mejor pueden divagar un poco de la idea y ahí los pudiéramos entrar sin mermar el comentario que nos están diciendo, ¿no? Ok, ¿verdad? Porque sí, en el participativo como que los dejamos hablar libremente, Así pero en el es. orientativo nosotros damos las pautas, las guías, los pasos para irse siguiendo, ¿no? Así Excelente. es. Después está el situacional. ¿Recuerdas cuál es este tipo de liderazgo? Ese, recuerdo que es de Jersey y es de,
Kenneth Blanca, algo así que me comentaste, y es Ajá. el de la competencia del equipo. Ahí es donde básicamente es la madurez y lo que y ya está más, el equipo ya está más entrenado o enfocado al tema. No es tanto de que vayan a empezar, es lo que recuerdo. El situacional. Ah, bueno, el situacional es, sí, o sea, como su nombre lo dice, es básicamente cuando ya se tiene un tema, un tópico, y ese tópico sí se conoce, y ahí es donde empieza a ejercer la opinión. Eso es lo que recuerdo. Ok. El situacional más que nada es así como convertirnos en camaleones, ¿no? O sea, nosotros vamos a cambiar vamos a modificar nuestro nivel de liderazgo de acuerdo a la situación o al personal. Entonces, Ok, prácticamente el situacional no es un estilo propio, sino nos dice que de acuerdo a la situación tenemos que agarrar a lo mejor el participativo, el coercitivo o el consultivo, ¿no? Entonces, el de acuerdo situacional a cada a cada participante. situación, por eso su nombre nos dio mucho situacional, ¿no? De ahí Ok, vamos. ok. Y a lo mejor lo estábamos confundiendo con el último que vimos, que era el transformacional, ¿no? Transformacional, sí. Entonces, en ese sí, nosotros lo que vamos a buscar es incrementar la competencia de nuestro equipo de trabajo, desarrollándolo, ¿no? Que eso Ok, es ya un poquito más el consultivo o el coaching, el que estaríamos realizando. Entonces, eso sería perfecto. referente a las partes de liderazgo. También vimos, bueno, un poquito lo que sería del trabajo en equipo. Dentro del trabajo en equipo, observamos que tenemos también aquí no hay productos, ¿verdad? La alineación solamente hay del elemento uno tenemos los productos. Y ya vimos que pues, nosotros tenemos que estar promoviendo el equipo de acuerdo a cómo se están desarrollando. Ok, vamos a continuar. Voy a compartir ya la presentación. Veremos que hay diferentes roles también ahí dentro de nuestros equipos de trabajo y tenemos que aprovechar cada una de las características de nuestros compañeros para esto. Así es. Entonces, continuaríamos con esta parte de ahora el elemento 3 ya hablando del tiempo, cómo se aplicar indicadores de la administración del tiempo con nuestros equipos de trabajo. Aquí en la primera parte ya nos pide desempeños. Recordemos que cuando nos pide desempeños, estaríamos haciendo también videos. Entonces, aquí son de los primeros dos puntos donde nos habla que debemos propiciar el desarrollo de una matriz del tiempo. También esta matriz del tiempo es un producto, sin embargo, aquí nos dice que tenemos que explicar cómo vamos a hacer esta matriz del tiempo y sobre todo para que nuestros colaboradores apliquen la herramienta, ¿no? De la matriz del tiempo adicionalmente de nosotros. Entonces, nos habla que vamos a explicar a nuestro equipo que son las cosas urgentes, que es lo importante y la diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente. Entonces, esta parte, pues ya la tenemos, ¿no? Que la urgencia, pues viene, es muy relacionada al tiempo, ¿no? Prácticamente, la urgencia es cuando es necesario realizarla de manera prioritaria por cuestiones del tiempo, y las importantes son cuestiones que afectan de manera relevante o de manera importante el alcance de nuestros objetivos o nuestras metas, ¿no? O direcciones estratégicas que estamos tomando en la organización. Y ya nos indica que vamos a estar explicando a nuestro equipo qué son las cosas urgentes, importantes y la diferencia entre ambas, solicitando al equipo que primero establezca en su matriz las cosas urgentes, solicitando al equipo que segundo establezca en su matriz las cosas no urgentes, solicitando al equipo que enseguida establezca en su matriz las cosas importantes y después las cosas que no son importantes, solicitando que cada participante le entregue su propia matriz con los datos solicitados. Entonces, esta matriz del tiempo la vamos como producto, pues, si entregas la de los tres, o sea, la de tus dos miembros del equipo y la tuya, mucho mejor, pero con una que entreguemos es más que suficiente para Ok, elaborar nuestra elaboración de nuestros productos. Y vamos a ver la matriz del tiempo, que sería dentro de los productos el 3.1 de los documentos que mandamos. Entonces es un documento muy sencillo, ¿no? Vamos a estar organizando aquí las cosas importantes, las cosas urgentes y las que no son tan importantes y no son urgentes. ¿Recuerdas dónde debiera de ir?
nuestra mayor carga de trabajo, la mayor parte de nuestras actividades como gerentes, ¿dónde debiera de ir? En lo que no es urgente, según recuerdo. En lo que no es urgente. De estos cuadritos, por decir, este es azul, este es amarillo, este es negro, y se supone que este es violeta, pero aquí lo veo como otro azul. Ah, ok. Bueno, viendo en el cuadro sería el amarillo, donde deberíamos de estar. Donde deberíamos de ir, ¿verdad? Que serían las cosas Sí, importantes que no son impor- urgentes. así es. Entonces tendríamos que estarlo plasmando aquí. Normalmente, cuando no tenemos una administración del tiempo y empezamos a hacer este tipo de ejercicios, nos damos cuenta que la mayor parte de nuestro tiempo lo ocupamos en este, ¿no? En lo que es importante y lo que es urgente, lo estamos ocupando aquí. Entonces, pues esto indica que tenemos oportunidad de mejorar nuestra administración del tiempo. Y ya después podríamos poner lo importante y lo que es urgente, pues lo podemos empezar a delegar a nuestro equipo de trabajo. Entonces, nuestro equipo de trabajo, pues es probable que muchas de sus actividades las tengan aquí en que no es tan importante, bueno, bien, es importante, pero no es tan urgente. Ok. Y pues, las actividades de aquí pues son las menos relevantes, que a lo mejor pues las podemos destinar también a los compañeros, pero pues en un programa específico que no se tienen que o hacer de manera inmediata. Entonces esto lo tenemos que atender de inmediato, esto lo tenemos que atender conforme a un programa, esto se tiene que atender también de manera inmediata, pero no es necesario que lo hagamos nosotros. Y aquí en esta parte necesitaríamos, pues lo podemos programar, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a estar llenando. También nos indica aquí que vamos a estar también como otro videíto que vamos a estar propiciando una reunión de nuestro equipo de trabajo y garantizar que esta reunión sea productiva. Para ello, pues vamos a estar convocando a los participantes de la reunión con antelación establecida en las reglas del equipo. Tenemos que saludar a los participantes y dando la bienvenida, exponiendo el tema de la reunión en el tiempo establecido, delegando las actividades correspondientes a los participantes en el equipo de trabajo, preguntando si existen dudas o comentarios de los participantes y aclarando también las dudas y expectativas por el participante. Aquí ahí está y luego la otra herramienta que nos ayuda también para la administración del tiempo, el estándar, es el manejo de reuniones productivas, ¿no? Evitar que nos estemos reuniendo y no tener avances o no tener resultados, sería el 4, o el otro punto. Y aquí nos pide el producto, que sería el documento que vimos con sus cuatro cuadrantes, las cosas urgentes, no urgentes, y la convocatoria a la reunión, que sería el producto 3.2. Esta convocatoria a la reunión pues debe de establecer la urgencia y la importancia de la reunión. También tiene que determinar quiénes son los convocados a la reunión, quién tiene que realmente ir y también establecer fecha, lugar, duración y es bien importante los recursos necesarios para cada reunión. En ocasiones, bueno, con esto tratamos de evitar pues, de que la gente no llegue tarde, tengamos un tiempo delimitado para atender esta reunión, pero sobre todo que llevemos el material necesario para atender el objetivo en el cual está o se propone la reunión, ¿no? En ese, que se alcance en ese momento. Un segundito. ¿Me Sí. podría apoyar contestando? ¿Me puede apoyar contestando? No, perdón, Eduardo. Entonces, necesitamos aquí determinar quiénes son los convocados y los recursos, qué es la información necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Nos ha pasado que muchas veces vamos a una reunión y vamos a hablar sobre algún proyecto, algún tema en específico, y le preguntamos a cualquier área, ¿no? Al de compras, es que no traigo esa información, o no la tiene, pero lo checo y les mando el dato. Y entonces salimos de la reunión y pues nos fuimos con puros compromisos como para tener la información suficiente para analizar el problema, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que ya lleguemos nosotros con la información necesaria, con estos recursos necesarios para poder llevar a cabo la reunión, pero sobre todo alcanzar el objetivo que está establecido en ellas. Entonces, es lo que necesitamos realizar.
Nos pide también que ya el producto 3 tener un plan de trabajo elaborado. Este plan de trabajo está de acuerdo con la matriz del tiempo elaborado y también especifica los objetivos planteados para el equipo de trabajo y el área o departamento y dirección correspondiente. Va a presentar las actividades con tiempos establecidos y determina los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos, para los objetivos planteados. Entonces, esta es otra herramienta que nos va a ayudar a optimizar los tiempos, ¿no? Tener realmente programas de ejecución para alcanzar los objetivos. Estos programas van a surgir prácticamente de dos cosas. Una, de nuestras matrices del tiempo, que ya son nuestras actividades que tenemos por desarrollar, de nuestras reuniones también, y de algunos, y de lo que sería la matriz del FODA, ¿no? Porque de la matriz del FODA necesitamos conocer a las personas para ver, pues, a quién nos es conveniente ponerlo, destinarle ciertas actividades. Entiendo. Los planes más comunes, pues, sería, o el más fácil, a lo mejor es un diagrama de Gantt, pero no sé si a lo mejor tú manejes algún otro programa o alguna otra metodología para realizar estas planificaciones. Pues manejo el Gantt, el Project, el Agile, cualquiera de esos tres. Ok, entonces, pues ya tienes mayores herramientas, ¿verdad? Pues el proyecto pues es una pues, ya un poquito más compleja, pero va ya administrada de proyectos, que nos da ya rutas críticas y todo lo demás, los recursos, seguimientos. Pero bueno, aquí el que vamos a estar manejando nosotros para el plan de trabajo, que es un documento mucho más sencillo, recordemos que es únicamente para dar cumplimiento a, a lo que requiere el estándar, ¿no? Que pues prácticamente es un Gantt muy sencillo, donde se pone el objetivo, la actividad, quién va a ser el responsable, la fecha en que se va a iniciar y los recursos que vamos a necesitar para dar cumplimiento a esta parte. Entonces vamos a hacer un programita de trabajo para alcanzar un objetivo específico, que en este caso, como lo habías comentado, podría ser la implementación de un sistema de gestión, pues ya puede ser de la calidad, puede ser integral, como tú lo consideres. Y se nos estaba pasando por mostrar también el formatito de lo que sería la convocación para la Minut. Este es otro producto que necesitamos llenar, donde pues como vimos va a venir cuál es el propósito de la reunión, cuándo es la fecha, el horario en que se va a llevar a cabo, de inicio y de término, si la prioridad, si es baja, media, alta, lugar de la reunión, nombre, departamento y puesto de los involucrados, los recursos que se requieren y el responsable para llevar a cabo o estas actividades, ¿no? Cubayon para proporcionar estos recursos. Entonces, aquí podríamos hablar, pues, a lo mejor de la información, el presupuesto, quién va a llevar la parte del presupuesto, quién va a llevar lo del avance del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo en esto. Entonces, ya tenemos otros dos productos que vamos a estar llevando a cabo para nuestro proyectito de certificación. Y en la parte de conocimientos, nos pide que necesitamos tener lo que sería tres conocimientos, lo que sería la administración del tiempo y sus principales distractores, ¿no? ¿Cómo podemos administrar el tiempo y cuáles son los principales distractores de esto? Ahorita vamos a ver algunos. Conceptos básicos de cómo se debe planificar, y estos tienen que ser a nivel de comprensión, ¿no? Estos dos conocimientos necesitamos tenerlos a nivel de comprensión. ¿Cómo podemos administrar nuestros tiempos? Dice, la administración del tiempo es el proceso de planificar y organizar cómo se distribuye el tiempo para realizar actividades específicas de manera eficiente. Su objetivo principal es maximizar la productividad y minimizar el estrés. Entonces vemos que no solamente hablamos de la parte productiva para la organización, sino también cuando administramos el tiempo, también pues estamos cuidando a los trabajadores, minimizando la parte del estrés, ¿no? Normalmente el trabajador interpreta o a veces visualiza que mientras más tiempo esté trabajando, es más productivo, pero no es así, ¿no? A veces ya están más quemados o piensan que les pagamos por las horas que estén en la oficina y no es correcto, ¿no? Y esas personas pues se las viven estresadas porque viven
para estar en el trabajo. No digamos para trabajar, sino para estar en el trabajo, ¿no? Y eso afecta de manera personal y sobre todo en el estrés, donde no tienen el tiempo suficiente, pues para distraerse, relajarse y ver algún otro tipo de situación, porque hasta en sus días de descanso, pues es lo único que hacen, ¿no? Porque como ya están tan fastidiados y saturados de entre toda la semana, pues el domingo que tienen libre, pues no quieren hacer nada, y entonces eso no hace que se relaje o que se pierda el estrés que se adquirió y se va acumulando, ¿no? Entonces, eso pues llega a ser por una mala administración del tiempo. También tenemos que sensibilizar muchas veces a los patrones, porque también a veces el patrón piensa que si el trabajador se queda mucho tiempo, se queda después de la hora de la salida, pues es un trabajador comprometido. Y entonces medimos al trabajador de acuerdo a la duración o al tiempo que está en la empresa en vez de los resultados que está dando. Y entonces eso pues crea un ciclo pues vicioso, ¿no? A mí me pasaba en una organización donde se supone que salíamos a las 7 de la noche, pero el patrón siempre llegaba como a las 6:30, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente después de la comida pues no hacía nada, se la pasaba chateando, no estaban ni en sus lugares y ya a las 6:15, antes de que llegara el patrón, ya se ponían ahí y entonces iba como a las 9 y ahí se quedaban hasta las 9, ¿no? Haciendo qué, quién sabe qué cosas, pero ya, nomás los veía el patrón, salía el patrón, los veía que ya estaba y rapidito ya salían todos, ¿no? Empezamos a poner indicadores, empezamos porque esta empresa daba un bono de productividad al año, pero como no se medía la productividad, pues se lo daba a ojo de buen cubero el patrón y como los que veía que se quedaban tarde llevaban bono, y posteriormente que ya hubieron indicadores, pues ya se sacó realmente por productividad. Y entonces vieron que varios de los que se daban tarde o se quedaban tarde no eran productivos, no se llevaron bono, y a partir de ese momento, al 3 para las 7, 4 para las 7, ya estaban en el checador, ¿no? O sea, se acabó el tiempo extra. Quedarse tarde. Sí. Exactamente, ¿no? Pues ya vieron que ya no era llenarle el ojo al patrón, sino realmente demostrar los resultados y cambió. Entonces, y eso al final de cuentas los ayudó porque muchos de ellos con el tiempo, y bueno, ayudándonos también desde los beneficios que da tener un sistema de gestión integrado y en la organización, fueron incrementando su productividad, ¿no? Pero al final ya eran personas que imagínate de salir todos los días a las 9 de la noche, cuarto para las 9, pues ya estar saliendo a las 7, pues fueron personas que se metieron a un gimnasio después del trabajo, ya convivieron con sus hijos después del trabajo y tuvieron al final de cuentas una calidad de vida mejor. En algunos su productividad quedó igual y en algunos mejoró, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas su calidad de vida en todos mejoró porque pues ya no estaban prácticamente todo el día en el trabajo o en la oficina. Entonces, es bien importante, por eso nosotros como jefes administremos de manera adecuada el tiempo de nuestros compañeros. ¿Me querías comentar algo, Eduardo? No, no, de hecho se me vino a la mente el equilibrio, ¿no? Que te dicen equilibrio de vida, vida profesional, vida personal, y llegas a ese equilibrio donde, como tú comentas, estás trabajando, pero luego a lo mejor el estrés lo sacas ya en un gimnasio o lo sacas haciendo algún deporte y ya no estás todo el tiempo estresado y ya te deja pensar realmente bien y trabajar correctamente. Sí, es lo que Y se debería incrementa hacer. nuestra productividad, ¿verdad? Somos más Exacto. eficientes, más eficaces. En ese caso somos más sanos, somos más contentos también, nos encontramos más en un estado más contentos, nos sentimos realizados, independientemente, muchas veces cuando ocupamos las gerencias, o bueno, a mí al menos me pasó que al principio pues sentía toda la presión, el estrés, siempre salía anoche, todo cansado, ojeroso, ahora sí sin ilusiones prácticamente, y sentía mucha carga de trabajo, ¿no? Mucha carga de trabajo y me invitaban a algún lugar y yo nunca tenía tiempo para nada, ni para tomar mis vacaciones tenía tiempo, ¿no? Y pues era una mala administración, porque pues, realmente en aquellos años pues, no sabía bien gerenciar y la única manera en la que yo podía sacar el trabajo pues era como burro, chambi, chambi, chambé y entonces pues no me daba el tiempo, ¿no? Y ya administrando el tiempo propio y el de los colaboradores, pues alcanzamos a tener pues, una mejor calidad de vida. No vacaciones, pero sí pero sí una mejor calidad de vida. Esa quedó parte, pero nada, está bien. Correcto. Pues sí. Entonces, esto también implica coordinar tareas, establecer metas,
claras y asignar tiempos adecuados a cada actividad. Evitar distracciones y cumplir con los plazos establecidos. Programamos normalmente de manera ideal, pero si llega algún tipo de distractivo, eso pues, nos va retrasando ahí en nuestras actividades. Entonces, hay que evitar, ¿verdad? Estas cosas que son los distractores del tiempo, ladrones del tiempo, que nos indica que son actividades, hábitos o personas que consciente o inconscientemente tenemos constantes interrupciones y te quitan tiempo valioso que podríamos utilizarse de manera productiva. Identificarlos es la gestión clave para optimizar tu tiempo o para que sea incrementar nuestra eficiencia. Entonces, estos ladrones del tiempo pues pueden ser muy variados, ¿no? Desde interrupciones constantes, llamadas telefónicas inesperadas, compañeros o familiares que interrumpen mientras estamos trabajando, reuniones también en ocasiones que salen de improviso, que no están agendadas, o que sí están agendadas, pero no tenemos unos objetivos claros a alcanzar, o no se alcanzan estos objetivos, y entonces solamente estamos ahí, pero no salen acciones de mejora, por lo tanto estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces son algunos ladrones. Hay otros también muy comunes, como por decir muchas veces en las oficinas, pues es muy común al llegar tomarse el cafecito, una cuestión así, se pierde que ya los 15, 20 minutos y no encontraste a la amistad, y si encontraste a la amistad, pues se va hasta media hora o a veces un poquito más, ¿no? Entonces, tenemos que estar identificando cuáles son nuestros ladrones del tiempo, nuestros y también de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Uno muy común, que ya también en muchas industrias se prohíbe, pues es el celular, ¿no? El celular que tiene tantas funciones que podemos estar distraídos, que ya sea en WhatsApp o en redes sociales. Entonces, hay mucha gente que ya nada más escucha que timbró la red social y entra, ve rápido y sí es 1 o 2 minutos el que ellos indican que están perdiendo, ¿no? Pero al final de cuentas es más que ese tiempo que tenemos sola el teléfono en la mano, ¿no? Porque desde que escuchamos que vibró, nuestra mente ya se distrajo de lo que teníamos, ¿no? Así que, ¿quién me habrá llamado? ¿Qué habrán publicado? O alguna cuestión, y ya estamos distraídos, no estamos 100% concentrados en lo que estamos realizando. Después de ahí, el tiempo que le dedicamos para ver la notificación. Y posterior, pues el tiempo que estamos pensando en ello, ¿no? En el tiempo que quedamos pensando en ello. Entonces, no solamente es el minuto, 2 minutos que tardamos en contestar o en darle like a la publicación, sino todo lo que lleva y todos los procesos que nos hace en la cabeza y la distracción que nos lleva, ¿no? Entonces, pues es un ladrón del tiempo muy importante y sobre todo que también puede hacer que caigamos en errores, ¿no? A veces tenemos errores, es que no me fijé, o que son errores aparentemente pequeños pero constantes por falta de concentración que nos llevan a cabo estos pequeños distractores. No sé, en tu experiencia, Eduardo, ¿cuál crees que sea como el ladrón del tiempo más común? Tú, ahorita lo que mencionabas, el más común es la interrupción de compañeros y de hecho, inclusive hasta de jefes que de repente llegan como si nada y te empiezan a decir cosas que pues, no es del tema que estás trabajando. Ese es uno. El dos, lo que me ha tocado también es como lo que comentabas de el café y el desayuno, que básicamente todos llegan temprano, sí, pero llegan a tomar un café y como tú comentabas, esperan al amigo o al compañero para platicar qué hicieron ayer y eso también les toma tiempo. Y el último, fíjate que me tocó algo curioso. En una planta donde yo trabajaba, usaban el celular, pero usaban el WhatsApp para comunicarse. No era el teléfono de la empresa, sino era el teléfono personal y ahí confunden o confundían mucho lo que es el Facebook con el WhatsApp porque según ellos mandaban mensaje de algo que estaba ocurriendo en la línea, pero realmente estaban viendo el Facebook o estaban viendo alguna otra cosa y ahí se quedaban bastante tiempo en el celular. Entonces yo creo que eso también en mi experiencia me ha tocado bastante verlo y es algo que quita demasiado el tiempo e inclusive causa, bueno, cuando lo analizamos, fue un factor que causaba muchos accidentes dentro de la línea de producción. Entonces yo creo que eso sería lo más fuerte, ¿no? Sí, ya muchas empresas, precisamente manufactureras, pues ya no les permiten ingresar a las áreas de proceso con los celulares, Ok. ¿no? Sí, Precisamente sí. por eso, y es aparte de accidentes en la producción, pues pueden generar accidentes de lesiones a los propios trabajadores. Y sí, he visto muchas plantas donde ya no se les permite
ingresar. Y desafortunadamente, pues es por el mal uso, ¿no? Que quedamos y tampoco podemos estar cuidando a todos los trabajadores durante todo el lapso de tiempo. Me tocaba también ver que se esconde, ¿no? Se meten ahí en las bodeguitas o en los almacenes, en el baño, pues es un problema, ¿no? Entonces, pues mejor que no lo tengan y ya, les quitamos Ajá. ese distractor o esa pérdida de tiempo. Muy bien. Entonces, algunos también ejemplos de estos es la falta de planificación, ¿no? Hay ocasiones que no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer durante el día y llegamos y empezamos a ver como que pues, a abrir el correo, a ver qué sale y todo eso, y no tenemos un programa específico o planeado de nuestras actividades, ¿no? Entonces no tenemos una ruta de trabajo durante nuestro día, entonces es comenzar el día sin un plan, sin unas prioridades claras. El exceso o uso excesivo de tecnología, redes sociales, videojuegos, notificaciones innecesarias, tareas urgentes pero no importantes, lo que es enfocarse a resolver crisis menores en lugares de trabajo, en metas a largo plazo, ¿no? Entonces, eso también a veces son cosas que no son tan relevantes y que son importantes, ¿no? Yo tenía una jefa que era la directora y a veces le iba con pues, algunos problemas importantes y nunca tenía tiempo, ¿no? Entonces, pues simplemente tener su autorización de si hacía el plan B, el plan C, cuál que veía que ella tenía más conveniente. Pero cómo le dedicaba el tiempo cuando iba a haber una posada, que si nos íbamos a disfrazar de no sé qué cosa, teníamos un reglamento de vestimenta que hasta decía los centímetros que tenía que traer la hebilla del cinturón, los centímetros de largo del cabello de las mujeres. Entonces digo, ah, caray, o sea, ¿cómo para eso si hay tiempo, no? Y esto que es la productividad, yo en ese tiempo era director de operaciones y digo, pues para mí no hay tiempo de que nada más que me digas si sí o si no y ya cuando veía aquellas cosas de que dije, bueno, hay prioridades, pero sentía que estaba priorizando mal, ¿no? Entonces, pues es importante no dedicarnos o no indicarnos tanto tiempo a lo que no es tan importante, ¿no? O sea, si tenemos que tomar una decisión, pues tomarla en su momento y ya, y no estar enfocado, perdiendo el tiempo en eso. También, pues, la falta de delegación, que tratar de hacer todo por ti mismo, incluir tareas que otros pueden hacer. Y eso también a veces nos pasa, ¿no? Que sentimos que si queremos que algo salga bien, lo tenemos que hacer nosotros mismos y nos cuesta delegar. Muchas veces nos cuesta también ver de que pues nuestra función principal no es el ejecutar, sino el administrar, ¿no? Dicen que a veces gerenciar pues es un sinónimo de administrar y a veces nos cuesta trabajo identificar eso y a veces también como directivos eh, no se vislumbra ese cambio, ¿no? Hay muchas veces que a un buen técnico, un buen supervisor, un buen coordinador, lo quieres convertir en gerente, ¿no? O sea, porque se dice, ok, pues, está haciendo bien su trabajo, vamos a premiarlo y lo quieres convertir en gerente y pierdes un buen técnico y ganas un mal administrador, ¿no? Ganas un mal gerente. Y ahora, ¿cómo lo regreso a técnico? Pues sí, ya no es posible, ¿no? Y entonces una persona que estaba haciendo bien su trabajo, si no lo preparamos, no lo guiamos, no lo coachamos de manera adecuada, este, pues posiblemente estemos perdiendo a un buen miembro en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Por querer premiarlo. Entonces, necesitamos asegurarnos de delegar estas actividades, de tener en cuenta que lo que nosotros tenemos que desarrollar pues son más estas habilidades blandas, soft skills, para poder administrar de manera correcta nuestros grupos de trabajo y bueno, tener también pues, las nociones básicas o técnicas, ¿no? Que se tiene que hacer, pero al final pues, tenemos un equipo que ellos van a tener ciertos beneficios o ciertos conocimientos que nos pueden apoyar. ¿Cómo podemos enfrentar a estos ladrones del tiempo? Primero, tenemos que identificarlos, ¿verdad? Si lo que no vemos, lo que no conocemos, no lo podemos modificar. Entonces, tenemos que identificarlos, conocerlos y mantener un registro de cómo usamos nuestro tiempo. Pues es una recomendación realizarlo durante una semana, ¿no? ¿Cuánto tiempo pierdo en llamadas telefónicas? ¿Cuánto tiempo pierdo en reuniones? ¿Cuánto tiempo le dedico al celular, a las redes sociales? Entonces, a lo mejor yo pensaba que era un problema las reuniones y resulta que no, ¿no? Que a lo mejor resulta que lo que creí que no era un problema, que fuera a lo mejor el celular
por las redes sociales, sí me está llevando más tiempo de lo que yo tenía pensado. Entonces, primero es identificar y cuantificar, ¿no? Tengo estos ladrones del tiempo y en esta manera son los tiempos que les estoy dedicando a ellos. Posteriormente, pues no es necesario eliminarlos al 100%, ¿no? Pero sí establecer límites. Y decía, bueno, si ya vi que estoy tardándome una hora en redes sociales, voy a poner 20 minutos, ¿no? Y hasta podemos planificar dentro de mi agenda, en estos 20 minutos los voy a usar de distracción y me voy a enfocar a ver mis redes sociales. Entonces, pero hay que poner esos límites donde que defina el horario, qué es lo que voy a hacer para que después no me siga interrumpiendo, no me siga robando el tiempo este ladrón, pues, porque bueno, si ir a las redes sociales, lo voy a ver 20 minutos, posterior a eso voy a silenciar mi teléfono para no tener ninguna distracción. Pregunta. Adelante. En este punto de los límites claros, me ha tocado en experiencia de que a veces le dices, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, ahorita no tengo tiempo, dame media hora y regreso contigo. Pero a veces el colaborador lo toma como, es que nunca tiene tiempo, es que si me acerco no me hace caso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegar a un equilibrio donde la persona no se sienta así, pero tú también puedas delimitar y decir, ¿sabes qué? Ahorita no, porque realmente estoy concentrado en esto. ¿Cómo lo Normalmente, podríamos? si cumplimos, no hay tanto problema, ¿no? Por decir, si les dices, ¿sabes qué? Ahorita no, pero a las 4:20 estoy contigo, ¿no? Y si a las 4:20 estás con él, normalmente no hay problema. El problema es cuando llega a las 4:20, las 5, las 6 y ya no atendiste a ese trabajador, entonces ahí sí. Por eso es muy importante tener nuestra administración o nuestra agenda de tiempos, ¿no? Porque dije, ok, a lo mejor iba a hacer esto que no es urgente, lo programo para otra fecha y atiendo a Pedrito en este tiempo que no fue urgente, ¿no? Entonces, es esa parte de, si nosotros le cumplimos al trabajador, normalmente no tenemos ese problema. Pues también igual como lo indiquemos, ¿no? Que hay que hablar, hacer una comunicación adecuada, manejar el liderazgo. Pues ahorita no me estás fregando, no me estás, pues estoy ocupado, pues entonces, pero te atiendo a las 5. Ok, no, pues lo va a tomar a mal, ¿no? Pero si se lo dijimos como tú lo indicaste inicialmente, y a las 5 llegamos y, oye, una disculpa, pero tenía ese compromiso que sacar, pero aquí estoy, como te dije, voy a ver cuál es la inquietud que tienes y pues ya, ¿no? O sea, ok, este cuate pues sí cumple su palabra y todo, ¿no? Recordemos que nosotros nunca podemos perder la amabilidad con nuestro equipo de trabajo. Aunque haya regado la y todo, pues necesitamos mantener esa amabilidad. Y viene aquí de la mano con el siguiente punto, ¿no? Que necesitamos aprender a decir no cuando sea necesario, ¿no? Cuidando también esa parte del liderazgo de no herir a nuestros compañeros. Entonces, ahorita en este momento no, lo atendemos para aquel momento o mañana, ¿no? Entonces, es importante también el saber decir no. Otro punto es optimizar nuestras herramientas y hábitos, utilizando tecnologías, sistemas que te ayuden a gestionar mejor nuestro tiempo, como por ejemplo la matriz del tiempo, ¿no? Priorizando las urgencias, lo que no es urgente, qué es lo que puedo delegar, teniendo a la mejor, ya es muy común, ¿no? Ya somos pocos los que manejamos una agenda física, ya tener agendas electrónicas que te dan mensajes, notificaciones donde simplemente ya le dictas y ya te pone la agenda. Entonces, utilizar también la tecnología y ahora, por decir, con lo que es la inteligencia artificial, también optimiza muchos procesos, ¿no? Entonces, eso también es importante irlos identificando para restar y hacer, bueno, restar estos ladrones del tiempo y ser más productivos nuestras jornadas laborales que también ahorita con nuestro enfoque pues directivo, pues la tecnología o la inteligencia artificial, pues hay que entrarle a fuerza, ¿verdad? Porque si no, nos van a comer el mandado los chamacos, que Ya está, ya está. que la dominan muy bien, ¿no? Antes nuestro valor agregado, por decirlo así, sería nuestra expertise, ¿no? O sea, donde podríamos tener el conocimiento a la mano de manera rápida, ¿no? Tenía alguna inquietud el jefe, el patrón o algo y se acercaba con nosotros y en base a nuestra experiencia, pues podríamos dar una respuesta. Pero pues ahorita ya entrenas un chatbot y lo haces especialista en sistemas de gestión y le preguntas y te da una respuesta muy, muy, muy acertada, ¿no?
Entonces, lo que a lo mejor nos costó a nosotros aprenderlo 10, 15 años, pues, un recién egresado, plasmando o entrenando bien un chatbot, tiene el acceso a esa información de manera muy rápida, ¿no? Entonces, pues hay que aprenderlos también a utilizar, a administrar, para que ah, lo que sí no van a poder, pues va a ser la experiencia que ya tenemos, ¿no? O sea, bueno, pues trátalo de implementar así y ya vas a ver que no te va a dar resultado, ¿no? O trata de tener tu programa y que no esté convencida de la dirección, pues vamos a ver que va muy difícil, se va a gestionar, ¿no? O trata de dar el procedimiento como te lo da simplemente el chat GPT, pues igualmente no va a ser productivo para la organización. Pero pues Sí, ya avanza mucho. Antes, ¿cuánto nos tardábamos en hacer un procedimiento? O sea, nosotros primero teníamos que hacer nuestro diagramita de flujo, después pasarlo y ahí inventarle las palabras bonitas y que esta no cuadra, que no rima, que yo use esta palabra arriba y ahí estábamos revisando, ¿no? Ahorita le dices esto con estas características o le das el diagrama de flujo, ¡pum! Ya te suelta el procedimiento y con palabras bien bonitas, ¿no? Y dices, no, hombre. fíjate que ahorita me acordé, tuve la fortuna, digámoslo así, de estar en ahorita que mencionas todo esto, de estar en una mesa de trabajo con varios directores de calidad y uno de ellos estaba en mucho del pro de tener SPC dentro del inteligencia artificial y como tú comentabas ahorita del procedimiento, pero ahorita se me vino a la cabeza estábamos discutiendo de qué tan bueno es confiar en la inteligencia artificial, porque las nuevas generaciones todo lo sacan, como tú bien dices, todo lo sacan y te lo sacan en un minuto o menos, ¿no? Pero cuando revisas realmente ya la información, puedes darte cuenta que sí tiene errores y bastantes. Y eso ha costado en líneas de producción tener lotes completos mal. Entonces aquí la pregunta es, ¿puedo confiar realmente yo en la inteligencia artificial? ¿O necesito yo doble checar el proceso y aparte la inteligencia y lo que te estoy dando? Ese era el debate y se puso Sí. bastante bueno, créeme. Sí, Aquí realmente depende del prompt, o sea, cómo le digas que lo haga la inteligencia artificial. Por eso te digo, nuestra gran ventaja es pues, de que nosotros ya sabemos los problemas, dónde va a doler, dónde va a pegar. esa fue la Entonces, conclusión, sí. Esa fue la cuando, conclusión. Luego te das cuenta, cuando algo está raro, ahí está el detalle, sí, sí, pero sí. si tú le das esos guías, esos puntos a la inteligencia artificial, te los considera. Sí. Entonces, ya te sale, ¿no? Al final de cuentas, pues, siempre hay que revisarlo pues, y a lo mejor hacerle alguna modificación, pero lo que nosotros, o si nosotros actualmente utilizamos la inteligencia artificial con nuestros conocimientos y si supiéramos utilizar la inteligencia artificial bien, lo que nos llevaba anteriormente, o al menos en mi caso, ¿no? Hacer un procedimiento mínimo 2 horas, ¿no? Me llevaba a hacerlo y como en tipo borrador y después darle una checada o algo Sí. así, ¿no? Ahorita en media hora lo haces, ¿no? Y ya revisando lo que te dio la inteligencia artificial, y le digo, no, como que, a ver, házmelo más formal y ya, porque a mí yo lo que batallaba mucho era en las palabras, ¿no? Porque dependiendo de los directivos, aunque yo siempre les recomiendo, debe de ser narrado para que lo comprenda de manera fácil el que lo va a operar, ¿no? Si vas para un técnico, ¿para qué le ponemos palabras rebuscadas? O sea, lo más sencillo que se pueda, pero sobre todo con los contadores, los abogados y todo esto que quieren que suene todo muy bonito, pues ya ahí le pones que ponlo en un lenguaje para abogados de tal, y hasta la especialidad, y ya te lo dice, ¿no? Pero entonces, imagínate, si antes iba a ser 6 procedimientos, bueno, no es mucho, ¿no? Te pone 3, 4 procedimientos en un día, ahorita sí ya hago los 6, ¿no? Se podrían hacer los 6. Entonces somos mucho más rentables y enfocamos la inteligencia artificial. O lo podemos ver de otra manera, ¿no? Hago los mismos 3 en la mitad del tiempo y me siento más relajado, ¿no? Ya cumplí con mi carga de trabajo, ya estoy más relajado, no estoy con el estrés de que ya me fui a mi casa y se me olvidó hacer un o no terminé con el procedimiento y ahí toda la noche estoy pensando en eso. Entonces, nos ayuda esas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollarlas, aprenderlas para optimizar nuestros tiempos. Otro punto también que sería un ladrón del tiempo son las actividades mal enfocadas. Que son las actividades mal enfocadas? Son aquellas tareas que, aunque consumen tiempos y recursos, no contribuyen de manera significativa a los objetivos principales o metas.
Suelen desviar la atención de lo esencial y consumir recursos innecesarios que no generan un valor real. Estas actividades son el resultado de la falta de claridad o mala gestión de prioridades. Para evitarlas es importante establecer objetivos claros, priorizar tareas relevantes y revisar el proceso regularmente, ¿no? Entonces, tener esto, ¿qué es realmente lo que le va a dar un beneficio a mis indicadores, a alcanzar mis productos, ¿no? Como el ejemplo que ponía hace ratito. O sea, ¿para qué perdemos tiempo ver cómo vamos a ir vestidos a la posada si tenemos un problema fuerte, ¿no? Entonces hay que tener actividades más claras y enfocarnos en ellos. Otro que es difícil también de eliminar son los malos hábitos. Son comportamientos que afectan la gestión del tiempo y resultan improductivos. Falta de planificación, no establece prioridades ni organización a las tareas de manera eficiente. Reacciones impulsivas, esto también es muy importante, ¿no? Cuando tomamos las decisiones sin reflexionar, lo que puede llevar a pérdida de tiempo, ¿no? Que no tomemos la mejor decisión porque no lo estamos tomando en el análisis de los datos, sino de manera impulsiva o con las emociones. Entonces, puede ser que no tomemos la mejor decisión y tengamos que hacer retrabajos. Y el exceso de tiempo a tareas no prioritarias, dedicarse a actividades que no contribuyen a objetivos importantes. Y hay algunos otros malos hábitos, como habíamos comentado, ¿no? A lo mejor tomarse lo de que el cafecito por la mañana, el cafecito por la tarde. Hay otros que el cigarro, ¿no? O sea, es personal que fuma y a cada hora, a cada 20 minutos están fuera fumando su cigarrito y entonces ya se pierden que 10, 15 minutos. Y entonces es un mal hábito que perjudica en el tiempo, ¿no? Prácticamente. Aparte que cuando llegan todos apestosos, pues cambia el ambiente laboral, ¿no? Y eso que yo fumaba antes, pero bueno, lo, lo Bueno, siento por los lo que bueno es que ya se te quitó. lo bueno que sí, ya tiene algunos añitos. Pero bueno, entonces todos esos malos hábitos hay que irlos identificando, también para irlos radicando con nuestro equipo de trabajo. Ya nos habla aquí de los principios de planeación, ¿no? Indicamos que también la planeación nos va a ayudar a administrar de mejor manera los tiempos. Dice, la planeación es el proceso mediante el cual se definen los objetivos a alcanzar, se analizan los recursos disponibles y se diseñan las estrategias y acciones necesarias para lograr dichos objetivos de manera efectiva y eficiente. Aquí hay una parte bien importante, ¿no? Porque nos dice que vamos a diseñar las estrategias y las acciones necesarias para alcanzarlos. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre estas estrategias y acciones, Eduardo? Entre que sean efectivas y eficientes. Más que nada, ¿cuál sería la diferencia entre una estrategia y una acción? Ah, bueno, la estrategia, como su nombre lo dice, la estrategia es la, la planificación de objetivos chiquititos para llegar al objetivo ya total. Y la otra es cómo voy a llegar hacia él. ¿Sí me explico? O sea, uno es partirlo poco a poquito y el otro ya es hacerlas, llegas a un objetivo y luego vuelves al otro objetivo y así te lo vas llevando hasta completar la meta deseada, ¿no? Ok. Debemos de analizar o tener muy en cuenta esta situación, porque luego muchas veces la gente pone como las puras estrategias, ¿no? Independientemente si es grande o chica, en sus planes de acción o en sus programaciones, ¿no? Entonces, tienen un problema y ahí dice, o quieren alcanzar un objetivo, ¿y cómo lo vamos a alcanzar, no? Vamos a mejorar la publicidad. Y ya ponen, y ya ponen como una acción, ¿no? Mejorar la publicidad. Y dices, ok, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo vas a mejorar la publicidad? O en otro punto dicen, no, como tienen que ser alcanzables, medibles y todo eso, vamos a incrementar los ingresos a 300,000 pesos diarios, ¿no? Por decirlo así. Y ya ponen que eso es una acción, ¿no? Entonces dices, ok, o sea, si incrementamos los ingresos, a lo mejor no salimos de este problema, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, podríamos pensar que las acciones son como las ideas, ¿no? Que tenemos. En ocasiones dicen, pues vamos a mejorar la calidad de nuestros productos o cuestiones así, vamos a reducir los reprocesos, vamos a quitar las no conformidades y cuestiones de ese estilo. Sin embargo, no estamos poniendo acciones.
Entonces, las acciones tienen que ser pasos concretos que nos van a llevar, ¿no? Entonces, eso es importante que podemos poner las estrategias, sí está bien, pero esa estrategia tiene que estar desarrollada o acompañada de las acciones puntuales que tenemos que llevar a cabo para lograrlas. Porque si no, pues muchas veces es cuando ya no se logra, ¿no? A veces hacemos unas reuniones para plantear estas acciones, pero en realidad estamos planteando puras estrategias y cuando le toca al responsable no tiene ni idea qué hacer, ¿no? O sea, ok, me dijeron que tengo que mejorar la productividad, pero ¿cómo? ¿Cómo la mejoro? ¿Qué hago? Ya no está la acción plasmada, ¿no? Entonces, es muy importante llegar hasta ese punto de la acción clara y detallada para llegar a alcanzar esas estrategias. Entonces, nos indica que este proceso implica la identificación de metas, la evaluación de recursos y capacidades y la determinación de acciones y su programación, ¿no? Cuándo vamos a realizar esas acciones, así como el establecimiento del mecanismo de seguimiento y control para garantizar que el plan se ejecute según lo previsto y evitar peligros futuros. Entonces, vamos a tener nuestro programa, pero también tenemos que asegurarnos de tener un mecanismo para verificar que ese programa se esté llevando a cabo y también que nos esté dando los resultados esperados. Muchas veces planificamos, pero lo que planificamos no está logrando lo que tendríamos pensado, entonces no necesitamos esperar hasta el final, ¿verdad? Ya nos vamos a apoyar de la siguiente herramienta, que es la planificación del cambio. Pero ahorita es importante llevar un seguimiento e identificar si las cosas van conforme a lo planificado. Pregunta. Adelante. Ahí cuando dice de capacidad, también está tomando en cuenta la capacidad de las personas en el equipo que tienes. Porque, por ejemplo, hay veces que estás con el equipo, pero una persona no debería realmente estar ahí porque no tiene la capacidad para entender el tema. Entonces, ahí se refiere a eso también. También ahí la capacidad se refiere en general a todo, ¿no? Por decir, digamos, ok, vamos a implementar ISO, bueno, ya hemos implementado ISO 9000, pero ahora nos piden ISO, no sé, 45000. Pero pues nadie sabe de 45,000, no tenemos la capacidad ahorita, que es similar, pues no tenemos la capacidad, o hay una persona que a lo mejor no lo tiene, entonces necesitamos considerarlo, ¿no? Esa persona, pues la tenemos que preparar, la tenemos que capacitar previamente. También a las capacidad, por decir, nos dice, vamos a implementar en un mes ISO 9001, pero lo vamos a implementar en todas las secretarías del trabajo de México. Ah, caray. Y no tenemos la capacidad para hacerlo en un mes, ¿no? Entonces ya sería otra cuestión. Entonces, Ok. es lo que tendríamos que considerar, esa incapacidad, todo lo general al equipo de trabajo y a la organización. ¿Cuáles son los procesos básicos que ocupamos para la planeación? Dentro de los procesos básicos de la planeación son fundamentales para asegurar el éxito y organización y la organización en cualquier tipo de proyecto o actividad. Estos pasos aseguran que el proceso de planeación sea coherente, realista y efectivo en la consecución de los objetivos propuestos. La planeación es un proceso esencial en la gestión de cualquier proyecto o actividad. Y dentro de la programación es uno de los pasos claves. Entonces, vamos a ver cada uno de estos pasos. Dice, estos procesos generalmente incluyen lo principal, la definición del objetivo. Saber a dónde queremos llegar con esta planificación, qué queremos alcanzar de manera clara. Y para esto, pues nos sirve hacer objetivos bajo el enfoque ESMA, ¿no? Que ya lo habíamos visto ayer, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan una delimitación en el tiempo. También analizar la situación, que normalmente con nosotros lo conocemos como contextos, ¿no? Como el contexto en el que nos encontramos, y es evaluar el contexto y los recursos disponibles, así como identificar los posibles problemas y oportunidades. Esto también implica un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, ya que tengo mi objetivo, qué es lo que queremos alcanzar, vamos a sacar nuestro contexto puede ser a través de un FODA o alguna otra herramienta. Vamos a desarrollar alguna otra herramienta que conozca similar al FODA, Eduardo. Fíjate que ayer me quedé pensando, pues puede ser el PESTE, puede ser uno que es el APP o el PPR, por ejemplo. Correcto, Todos esos, ¿verdad?
Todos son similares, Son entonces, similares porque nos ayudan a identificar el contexto y lo podemos enfocar también. ajá, Bueno, para las personas a lo mejor el PES le estaría un poquito porque las partes políticas y todo eso, pues ya sean ambientales, pues para enfocarlo a una persona a lo mejor es un poquito más complejo, ¿no? claro. Pero para lograr la actividad en general lo podríamos hacer. Fíjate que me ha tocado hacerlo y ahí en esa parte ponen cuáles son sus certificaciones, en qué está, qué carrera ha tomado, o sea, lo enfocaron en ese tipo de cosas, más que de documentos de políticos y etcétera. Pero Entonces, creo que creo que coincido con ustedes de agarrar el FODA como tal, porque es mucho más genérico y para mí sería más concreto, ¿no? es Que correcto que es más fácil en dado caso pues, que enfocarnos tantos a niveles. fortalezas, debilidades realmente, que sería en lo Exacto. que nos estaríamos enfocando. Muy bien. Entonces, independientemente de la técnica, hay que analizar ese contexto y desarrollar las estrategias, crear las estrategias o enfoques que seguirán para alcanzar los objetivos establecidos, considerando las alternativas disponibles y los recursos a utilizar, ¿no? Entonces, estas alternativas pues, son las estrategias que serían como actividades que vamos a estar desarrollando para poderlo alcanzar de manera general. Y después de que ya tenemos esas estrategias, vamos a determinar tareas o acciones particulares con los recursos de cada una de esas tareas, determinar las tareas específicas necesarias para implementar las estrategias y asignar los recursos tanto humanos, financieros y materiales para llevar a cabo estas tareas. Ya que tenemos esto, tenemos que establecer nuestros plazos, definir tiempos para la realización de cada tarea y actividad, asegurando que haya suficiente tiempo para alcanzar los objetivos de manera eficiente. Y por último, tenemos aquí la implementación del plan, ejecutar las estrategias y tareas según lo planeado, siguiendo los pasos y ajustando cuando sea necesario para cumplir con los objetivos. Entonces, ya aquí nos pone una palabra bien importante, ¿no? Ajustando. Entonces, para ajustar necesitamos dar un seguimiento. Aquí dice siguiendo los pasos, pero bueno, pues no solamente es que se cumplan en tiempo, sino dar el seguimiento de qué resultados están dando el cumplimiento de estos pasos y si es necesario, podemos hacer ajustes en nuestros programas. Estos procesos generalmente incluyen también el monitoreo y la evaluación. Hacer un seguimiento continuo del proceso del plan, evaluando el desempeño y hay que hacer los ajustes si es necesario para asegurar que se van a alcanzar los objetivos. Y la retroalimentación y el ajuste, obtener retroalimentación de los resultados obtenidos y ajustar el plan según lo necesario, optimizando los procesos para futuras ocasiones. Entonces, no lo maneja exactamente así el estándar, pero si vemos, es un ciclo de mejora continua, ¿no? También aquí donde vamos a tener planear, verificar, planear, actuar, verificar, qué hacer, ¿no? Ya me confundí, a ver, pues, plan, LSA, ajá, planificar. planifica, haces, verificas y actúas, ok, ya, Vas. ajá. Entonces es lo que tendríamos que estar realizando, ¿no? Entonces, decir que estos pasos aseguran que el proceso de planeación sea coherente, realista y efectivo en la consecución de los objetivos propuestos. Y ya tenemos etapas de los procesos de planeación. Primero, ya como lo habíamos visto, es conocer el objetivo. Es fundamental entender claramente qué se está buscando lograr, ya sea un proyecto, una meta o una estrategia. Y principalmente nosotros como líderes es lo que tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Luego vamos con la dirección y nos dice, hay que hacer esto. Y nosotros mismos tenemos dudas a qué se refiere la dirección, no nos queda claro, nos salimos confusos, no nos atrevemos a preguntar y después lo queremos transmitir con nuestro equipo de trabajo, pero pues, si estamos todos dudosos nosotros, pues, seguramente ese mismo sentimiento vamos a estar transmitiendo. Entonces tenemos que tener el objetivo claro, ¿verdad? Conocerlo a profundidad. Después, analizar para establecer acciones. Una vez definido el objetivo, se realiza un análisis profundo para determinar qué acciones son necesarias para poderlo alcanzar. Asignamos prioridades y responsables. Después de tener claro el conjunto de acciones, se asignan las prioridades y se asignan responsables a cada tarea. Al final de cuentas, yo ya conozco, pues,
a mi equipo de trabajo y sé quién me podría dar mejores resultados en cada una de esas tareas, redividir la carga de trabajo, etcétera, asegurando que cada acción tenga un dueño y un orden de ejecución. Tenemos que esquematizar el plan. Aquí se organiza la información obtenida de etapas anteriores a un plan visual o escrito, facilitando la comprensión y ejecución de las acciones, ¿no? Que podría ser un diagrama de Gantt, que es de lo más sencillo. Después tenemos el seguimiento y control. Finalmente se llevará a cabo un seguimiento continuo para asegurarse de que el plan está avanzando como se espera, haciendo ajustes si es necesario. Este flujo es útil para mantener la planeación organizada y eficiente. Y nos indica aquí que para poder lograr esto necesitamos tener ciertas actitudes, hábitos y valores. Uno de ellos es la iniciativa, la manera en que el líder propone y lleva a cabo reuniones productivas aplicando los criterios de la administración del tiempo. Entonces nos indica que nosotros debemos asegurar que estas reuniones sean productivas. ¿Recuerdas alguno de los requisitos, Eduardo, que necesitamos notificar o enviar en la invitación a la reunión? Bueno, uno era el objetivo, el otro era dónde iba a ser, qué deberían de llevar, qué deben de plasmar y sobre todo presentarse a tiempo. Tener un tiempo determinado, ¿verdad? No, porque luego nomás Tener un tenemos tiempo determinado. horario de entrada, pero no de término de la reunión, entonces tenemos que tener Así es. inicio y término. Y otra parte también importante, las personas, quiénes son los Sí. convocados para esa reunión. ¿Ok? Entonces, ahí esa es nuestra responsabilidad, asegurarnos que esas reuniones se lleven a cabo y se alcancen esos objetivos planificados o el objetivo que tiene la reunión. Y el otro punto es la asertividad, la manera en que se conducen las reuniones y propone el plan de trabajo con metas claras y objetivos concretos. Entonces ya los tenemos reunidos, vamos a hacer o proponer lo que es el plan de trabajo. Y como glosario en este elemento 3 nos dice que la matriz del tiempo nos da el gráfico formado por dos ejes que ayuda a administrar el tiempo y organizar tareas diarias, donde separan determinadas tareas y dividen en cuatro cuadrantes para que en base a su estructura se puedan diferenciar las actividades y su categoría y registrar el valor de cada una de estas, ¿no? Entonces es lo que vimos de la matriz del tiempo. Entonces, resumiendo prácticamente de esta actividad, tendríamos tres productos que entregar. ¿Recuerdas cuáles son los tres productos? Quitando del FODA y quitando el objetivo, ¿verdad? Ajá, el FODA Ah, bueno, del es líder, FODA del FODA líder. equipo y plan de Ajá, trabajo elaborado es de elemento uno, liderazgo. sí, ok. Y luego sería lo de las tareas, o lo que es la matriz de tareas de urgente o Ujú. importante y no. Matriz del Y tiempo, ¿correcto? la matriz del tiempo y la otra sería el envío de lo que es la junta Ujú. y la minuta de la junta. Una caja sería prácticamente la convocatoria a la reunión, Y luego las actividades que después de sería la el plan de reunión. trabajo. Ajá, Plan de trabajo, correcto. otro plan de trabajo se estaría llamando. Ok, Así excelente. es. Y este sería más que nada pues, asegurar el gano. Muy Sí. bien. Y serían prácticamente dos videitos los que estaríamos realizando, ¿no? Ok. Muy bien. Ya vamos al elemento 4. Este elemento 4, pues es un poquito más corto, entonces yo creo que nos va a llevar menos tiempo de la hora que tenemos restante, mucho menos porque es más corto este elemento. Nos habla de aplicar los principios de gestión de cambio con su equipo de trabajo. Entonces, la persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. Recordemos que desempeño es videíto. Prepara al equipo para el cambio. Entonces, vamos a explicar o explicando al equipo que el cambio es un proceso continuo, no un evento aislado, y se refiere a la modificación de algo. Entonces, constantemente, pues debemos de asegurarnos que nuestro equipo de trabajo tenga esa mentalidad, ¿no? De que el cambio está presente durante todo el tiempo, ¿no? Todo cambia,
nosotros mismos cambiamos, los procesos deben de cambiar y el proceso del cambio es un proceso continuo que no podemos detener y no debemos detener, porque una organización que deja de sufrir cambios pues es una organización que tiene la tendencia a perderse, ¿no? A morir. Ok. Sí, sí, Entonces, tenemos que tener equipos que tengan esa apertura, ¿no? Y la apertura, pues, se la vamos a generar nosotros. Mencionando también que el cambio debe ser planeado y que establece las modificaciones de cosas que se hacían o eran de otra forma. Entonces, puede cambiar nuestra metodología de trabajo. Vamos a estar mencionando que existe una interdependencia entre las actividades, los actores y los factores que intervienen en el cambio, mencionando sus conclusiones sin emitir juicio de las personas involucradas en el proyecto. Entonces, prácticamente esto es una sensibilización, una concientización al personal para que tengan la apertura al cambio, ¿no? En este primer videíto que se llama Preparar el equipo para el cambio. Independientemente del tipo de cambio. Ahí no les vamos a hablar de qué es lo que va a cambiar ni nada, simplemente vamos a sensibilizar para que tengan mayor apertura hacia los cambios nuestros equipos de trabajo. Y ya en el punto 2, este ya va a ir enfocado a un cambio que se pudiese presentar. En este caso que estamos ocupando como ejemplo, pues podría ser la implementación del sistema de gestión de la calidad, que es un cambio importante dentro de una organización. Entonces dice, vamos a entrevistar a nuestro equipo de trabajo sobre la visión del cambio, modulando la voz e interviniendo en el momento en que se vea comprometida la integridad física o emociones de los involucrados sin acciones intimidatorias, agresivas de cualquier índole. Y aquí podríamos pensar, ay, qué exagerado es el estándar, ¿no? Pero es algo que pasa en la realidad, ¿no? Que agarra y no falta el que ya se enojó, el que ya le está tirando a la otra persona, el que está totalmente bloqueado. Entonces, nosotros tenemos que estar vigilando cómo están sus emociones, cómo están, si se están siendo un poquito agresivos. Entonces, nosotros necesitamos vigilarlos y nos dice el estándar que pueden llegar hasta comprometerse su integridad física, ¿no? Que es agarrarse a golpes, prácticamente, que ha sucedido, ¿no? Cuando la gente empieza a discutir, no llegan a un acuerdo y trácala, ¿no? Entonces necesitamos estar modulando e interviniendo durante todo el proceso, preguntando su opinión sobre las prioridades e intereses, necesidades, beneficios y perjuicios del cambio que se avecina. Entonces, conocer su punto de vista de ellos. Preguntando también su posición, qué posición toman al respecto, al cambio que se avecina, y preguntando si cree que el cambio genera al equipo adversidad y el cumplimiento de metas, ¿no? Si nos va a ayudar a lograr o podríamos cumplir la meta que implica este cambio. Entonces, en este punto ya nos vamos a preparar para un cambio en particular. Entonces, tendríamos que hacer que ellos conozcan este cambio, verificar, pues, qué es lo que están pensando ellos sobre el cambio, conocer su opinión y modular esta situación que no se vaya a salir de control. Y ya nos indica que vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una propuesta de enfrentar el cambio con nuestro equipo de trabajo. Ya conocimos su opinión, sus puntos de vista, sus inquietudes, sus problemáticas, y necesitamos tener como un programita, ¿verdad? Que sería una propuesta de trabajo para enfrentar el cambio. Se va a presentar a los actores internos y externos involucrados en el cambio, que normalmente luego les llamamos stakeholders, ¿no? Entonces tenemos que identificarlos a estas partes interesadas, tanto actores internos o externos. Tenemos que presentar también el alcance, el impacto y los beneficios, pero también los perjuicios que se consideran con este cambio, ¿no? Porque a veces quisiéramos que todos los cambios fueran positivos, pero no siempre son así. También tenemos ciertos impactos negativos y tendremos que identificarlos. Definir las acciones que respondan a la adaptación del cambio en corto tiempo, ¿no? Entonces tendríamos que definir las acciones que el cambio se va a presentar, yo cómo voy a mitigar el impacto principal, ¿no? De manera inmediata, cómo lo voy a mitigar. Y cómo voy a establecer las acciones que conlleven al cumplimiento de metas y objetivos a pensar en el cambio. Entonces, ahora que van a tener ya otras acciones que me van a ayudar a que realmente ese cambio se lleve a cabo.
Entonces, dentro de estos puntos que nos están indicando aquí, pues es el producto que tenemos nosotros ya como punto 4, que se llama propuesta para enfrentar el cambio, y lo voy a mostrar ahorita. Como vemos, está muy sencillo también nuestro formato, con los datos generales. Aquí vamos a identificar a los factores internos, los factores externos que nos van a apoyar o que van a intervenir en este cambio. Alcance e impacto del cambio, aquí lo vamos a describir. ¿Cuáles son los prejuicios del cambio? Acciones para administrar a corto plazo. Aquí van a ser pues todas las acciones de mitigación como habíamos visto. Normalmente a veces son difusión, inducciones, capacitaciones que tendríamos que realizar dependiendo del cambio. Y ya las demás acciones que nos van a llevar a cumplir con este cambio. Entonces, aquí podemos integrar un programita o algo así. Adelante, Adolfo. La pregunta es, ahí es genérico de todo el equipo, ¿no? No es de cada uno de lo que piensa. No, es total, ya que hicimos la reunión con el equipo de general, aquí vamos a plasmar como el resultado de la reunión. Ok. Ujú. Entonces, aquí pues están las acciones, pues no se les puso a que pusiéramos cuál es la acción, quién es el responsable y la fecha y todo esto, pero bueno, ya sabemos que así deben de llevar, ¿no? Hacer como un tipo GAN aquí adentro de esto y aquí adentro de esto también. Entonces, es lo que necesitamos realizar, pero ya aquí es donde vamos a plasmar el resultado de nuestra reunión que tuvimos con nuestro equipo de trabajo. Y nos pide tener cierto nivel de conocimientos, que es cómo afrontar esta transición del cambio, cuáles son algunos impulsores para los cambios, pero también hay restrictores del cambio y acciones para contrarrestarlos. Y por último, la adversidad como escenario ante el cambio. Entonces, esos puntos los vamos a ir manejando como parte de desconocimiento y nos dice cómo va a ser una transición del cambio. Se refiere al proceso de adaptación que las personas, equipos u organizaciones atraviesan cuando experimentan cambios significativos. Es un concepto que se utiliza para describir cómo se gestiona y se enfrentan los impactos tanto económicos, conductuales y operativos derivados de un cambio. ¿Cómo puede ser la implementación de nuevas políticas, tecnologías y procedimientos? Entonces, siempre un cambio, pues hay un periodo, un proceso de transición. Difícilmente hacemos un cambio de la noche a la mañana y si lo hacemos de la noche a la mañana, normalmente no va a dar los resultados esperados, ¿no? Aunque digamos, voy a comprar una maquinaria que hace todo de manera más rápida, compro la maquinaria, llega el otro día y si no se hubo este proceso de transición, de capacitación, instalación o algo, seguramente algo va a salir mal porque la conectan donde no la deben de conectar, la usan como no se debe de usar y entonces algo va a salir mal si no hay una transición adecuada. Entonces, para que haya una transición del cambio, debemos incluir varias etapas. Dentro de esas etapas, primero está reconocimiento del cambio. Saber, ok, sí, va a cambiar, vamos a hacer esto, aquello, qué es lo que va a cambiar. Entonces, las personas se van a dar cuenta de que el cambio es inminente, que no es un rumor, que no es una cosa que está ahí nomás flotando en los pasillos, sino que realmente va a haber un cambio. Y comienza a comprender lo que se espera de ellas. Entonces, tenemos que asegurarnos muchas veces de esto. En ocasiones, algunas direcciones como que les gusta manejar de manera muy confidencial, secreto y todo esto. Entonces, a lo mejor si está en algo que es provisional, que se está analizando y todo esto, bueno, a lo mejor no es conveniente que todo el mundo lo conozca. Pero cuando ya es algo inminente, que ya se tomó la decisión, necesitamos que se reconozca ese cambio, ¿no? Que la gente esté consciente de lo que implica. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a este paso lógico siguiente, que es la resistencia al cambio, que es algo natural, que puede haber una relación inicial de resistencia, ya que las personas pueden sentirse incómodas o inseguras ante lo desconocido. Dice que el ser humano tenemos un miedo natural a lo desconocido. Entonces, mientras mejor hagamos esta función de que se reconozca el cambio, evitamos que haya una resistencia más fuerte, ¿no? Porque la resistencia normalmente va a existir, nada más hay que administrar ese nivel de resistencia que manejamos.
Después viene la exploración. Aquí las personas empiezan a probar y explorar nuevas formas de trabajar a medida que adquieren confianza en nuevos entornos o procesos. Entonces, viene y es cuando empiezan a hacer sus procesos y empiezan a hacer sus nuevos cambios, a sacar indicadores, por si en este caso en la implementación de un sistema de gestión, y empiezan a explorar, ¿no? A ver si me da buenos resultados, no me da buenos resultados. Y si estamos planificando y haciendo bien las cosas, esta exploración nos va a llevar a una etapa positiva que sería la aceptación y la adaptación. En un sistema de gestión corremos ese riesgo, que si lo implementamos de manera no adecuada, pues en esta etapa de exploración empiezan, ahora todo es más difícil, ya no sale, es mucho papeleo, es mucho aquello, y entonces se mantiene esta resistencia al cambio, ¿no? Porque mientras lo están explorando, está siendo algo complejo para ellos, no terminan de conocerlo, de comprenderlo, entonces siguen en esta resistencia. Pero si lo conocen, si lo implementamos bien, si le estamos dando herramientas que les facilita sus actividades, donde ahora ya no necesitan salir tan tarde y recibir los mismos resultados, donde se está valorando su trabajo, donde se está visualizando su productividad. Entonces, esta exploración nos va a ir llevando a una aceptación y adaptación, donde finalmente las personas aceptan el cambio, se adaptan completamente y comienzan a trabajar de manera más eficiente en el nuevo contexto. Entonces, esto es complicado, ¿verdad? Porque me he topado con algunas empresas, por decir en nuestro caso de los sistemas de gestión, donde ya están certificadas, ya llevan implementados varios años el sistema, y no todos los miembros del equipo de trabajo se han adaptado, ¿no? Otros todavía extrañan como la vieja escuela, ¿no? Donde antes era más fácil, antes era aquello. Claro, que hay otros que sí, que, no, ahora ya me llevo más tiempo, ahora ya lo encuentro todo aquí en la computadora, aquí están mis registros, o sea, la gente. ¿Y qué es lo que pasa con el transcurso del tiempo que también me ha pasado cuando les he hecho las auditorías y visitas? Esa gente que ha tardado 1 o 2 años en adaptarse, hoy al tercero, cuarto, quinto, ya no está, ¿no? Ya se fue solita o ya la fueron, ¿no? Entonces, recordemos que la especie que sobrevive es la que más rápido se adapta. Así es. No se trata de estar despidiendo gente, ¿no? Por eso hay que aprovechar estas herramientas de que ellos conozcan los cambios, a qué representan, todo, que puedan explorar, para que tengan una adaptación adecuada a estos cambios y tengamos los resultados, ¿verdad? De manera más eficiente en este nuevo contexto que nos estamos llevando a cabo. Y después vienen ciertas fuerzas restrictivas. ¿Qué son estas fuerzas restrictivas? Son factores que dificultan o limitan la capacidad de una persona para adaptarse a los cambios. Entonces, hay características de las personas que hacen que tengan mayor resistencia a estos cambios. Estas fuerzas pueden surgir tanto de factores internos como de factores externos. Dentro de ello es el miedo a lo desconocido, ¿no? Mientras más desconozcan, es más grande esta fuerza restrictiva. Si nosotros nos damos cuenta en los sistemas de gestión, con la parte obrera, luego la que cuesta más trabajo, con los que no tienen ni idea de lo que es un sistema de gestión, cuesta más trabajo que pierdan este miedo. Entonces las personas tienden a sentirse incómodas cuando no saben qué esperar del cambio, lo que les genera ansiedad, ¿no? Y la ansiedad va a generar estrés y es lo que queremos quitar. Entonces, hay que quitar ese miedo a lo desconocido porque mientras más desconozcan del cambio, es una fuerza restrictiva. Otra es la falta de confianza. Si las personas no creen en su capacidad para manejar el cambio o no tienen suficiente apoyo, la resistencia también aumenta cuando no confían que tienen la capacidad. ¿No? Cuando no, me piden un indicador y soy el jefe de proceso y no sé ni siquiera qué es un KPI, ¿no? Y el instructor no para de hablar de KPIs y yo no entiendo qué es eso, y entonces empieza esa ansiedad, ese miedo a lo desconocido y la falta de confianza, ¿no? Entonces, esta falta de confianza es un restrictor también. Otro, la incertidumbre, la falta de claridad sobre los beneficios del cambio o el impacto en el futuro que puede generar también esta inseguridad, ¿no? Entonces, si no cambiamos y no tenemos por qué necesitamos cambiar, cuáles son los beneficios que nos va a llevar este cambio, o también cuáles serían las consecuencias si no lo hacemos, tendríamos esa incertidumbre. Entonces,
Ya conocemos a estos restrictores, necesitamos irlos modificando. También hay algunos hábitos y rutinas que están establecidas, que eso también podría afectarnos de manera restrictiva, que normalmente lo conocemos que la gente se encuentra en su estado de confort, ¿no? Que es la comodidad en lo conocido. Las personas suelen sentirse más cómodas con las formas de hacer las cosas que ya conocen y dominan, lo que hacen que resistan o que se resista a adaptarse a nuevas maneras de actuar. Dice la gente, yo ya probé mucho tiempo, lo he hecho de así 10 años y es la mejor manera, y si lo cambiamos ya va a ayudar la situación, no se va a hacer eficiente. Entonces, esa, que estar en la zona de confort, entonces genera una resistencia al cambio. La falta de motivación para cambiar. Si las personas no saben la razón clara o significativa para qué cambiar, es probable también que se resistan a este cambio. Experiencias pasadas y negativas, fracasos, cambios anteriores. Si las personas han experimentado fracasos o cambios mal gestionados en el pasado, puede tener una visión negativa del cambio y temer que algo similar ocurra nuevamente. Este también es muy común, ¿no? Imagino también te has topado cuando has tratado de implementar sistemas de gestión que ya otras personas lo han tratado de implementar y no lo han logrado, y con la gente ya está bien rejega, ¿no? Que quieres trabajar con ellos para hacer sus diagnósticos. ¿Para qué? Ya lo hicimos hace 3 años y no funcionó. ¿No? Mira, lo voy a hacer porque me caes bien, pero estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, ya son cuestiones que tienen esas experiencias negativas y es difícil cambiar de su mente esos resultados. Entonces, necesitamos tener en cuenta esa situación, ¿no? A mí me pasó la primera vez que iba a implementar un sistema de gestión de calidad. Tenía como un año laborando apenas en la industria y me tuve la oportunidad de implementar mi primer sistema de gestión de calidad y llego con la gente y me dicen, nosotros tenemos durante 3 años, tenemos un asesor que nos está apoyando para implementar el sistema, Carlos. ¿Y cómo crees tú, chamaco de 30 años, que vas a poder ayudarme a hacer el sistema, ¿no? O a sacar, no, hombre, bien rejegos todos. Y mucho trabajo, ¿no? Muchos no querían cooperar, otros me sacaban la información, ah, ya lo hice hace 5 años, hace 3 años, ahí está, ¿no? Y ya pues, nada que ver, una problemática por estas experiencias pasadas negativas. Pero ya cuando vieron que iba en serio, que había cambios diferentes, situaciones, cuando comprendieron, porque no sabían ni siquiera que era un sistema de gestión, ya este, lo pudimos lograr, ¿no? Que bueno, mi primer reto fue que corrieran al consultor, ¿no? Y como el director no podía venir porque era muy joven, me dijo, sí, ok, te lo vas a hacer tú, pero si no lo haces, también te vas a ir. Yo dije, bueno, pues ya. Pues está bien. Mínimo voy a practicar, ¿no? Ya si no sale, pero Lo agarro bueno, como experiencia, en lo serio. agarro que sí, lo agarro por la forma positiva, pero bueno, gracias a Dios salió bien y ya después implementamos un sistema integral, pero bueno. También otro que sería la falta de habilidades o conocimientos. El desconocimiento de nuevas herramientas o procesos, cuando el cambio implica la adaptación de nuevas tecnologías o habilidades, la falta de conocimientos puede generar inseguridad y resistencia, ¿no? Lo que sería por decir, cuando luego mete uno una maquinaria nueva o quiere meter alguna automatización o cuando están acostumbrados, no sé, a tornos manuales y quieres meterles con PLC y la gente se piensa, ya me quedé sin chamba, ¿no? Luego, pues, porque no conocen cómo utilizar esas herramientas, esos procesos y te ponen todas las trabas. También la falta de capacitación. Si la persona no recibe la capacitación adecuada para implementar el cambio, puede sentirse incapaz o poco preparada, ¿no? Que nos lleva al punto de arriba. Otros puntos también sería la preocupación por la pérdida del control. Las personas pueden temer que el cambio afecte su autonomía o poder dentro de un sistema. Y desafortunadamente en México esto se presta mucho también, ¿no? O sea, luego hay ciertas áreas, jefes, gerentes, pues que se sienten ya prácticamente el dueño de la empresa o de esa partecita de la empresa y no quieren soltar ese poder, ¿no? Ese control. Y desafortunadamente me ha tomado, o me he encontrado con algunos casos, pues que es hasta por corrupción, ¿no? De que
Mm. No les gusta que nadie entre porque pues ya tienen aquí que se pueden llevar bajita la mano algún material, algunas cosas, algún dinero, cambiar presupuestos y cosas así. Y en este caso, ¿no? Y si me meten controles, indicadores, y se ven, pues ya me van a quitar ese control que tengo. Pero pues esos intereses, pues difícilmente los vamos a administrar, pero pues vimos que para ser gerente, para ser líder, lo primero que necesitamos tener es ética. Entonces esas personas pues están fallando en ese nivel. Intereses personales afectados, esto es también parte de lo mismo. El cambio puede percibirse como una amenaza a los beneficios personales actuales, como el estatus, podría ser el salario o nuestra posición social. Y el miedo a perder el empleo, que en muchos casos las personas temen que el cambio pueda llevar a una reestructuración que ponga en riesgo su puesto de trabajo. Y desafortunadamente muchos cambios sí llevan una reestructuración de personal y también que necesitamos sacar ciertas personas de la organización, pero normalmente se van pues las que tienen mayores problemas para esto, ¿no? Las que tienen mayores restricciones, las que tienen más miedo, las que no están preparadas, las que no les gusta capacitarse, las que no están comprometidas con los cambios, las que les cuesta trabajo adaptarse, son las que normalmente se van por los cambios. Uno que ya viene de nuestra cancha es la falta de apoyo o la falta de liderazgo. También esto es una restricción para poder generar un cambio adecuado. Entonces, la ausencia de apoyo de la alta dirección, si los líderes no promueven actividades, el cambio, perdón, si los líderes no promueven activamente el cambio o no muestran su compromiso, puede ser difícil convencer a los individuos para que lo adopten. Y en sistemas de gestión eso es un hecho, ¿no? Que es todo un hecho que la norma le pone todo un capítulo 5 a la parte de liderazgo, porque si no este es el liderazgo adecuado, difícilmente se implementa un sistema. Y después la falta de apoyo social, que es la resistencia al cambio, aumenta cuando los colegas o el entorno no apoya el proceso, que también es algo muy común, ¿no? Donde está la gente, me ha tocado también con las gerencias, o llega el director, indica que se va a hacer eso, en la reunión de la dirección todos los gerentes estamos de acuerdo, pero por fuera de la reunión todos nos estamos quejando, estamos diciendo que eso no se va a poder lograr, y entonces estamos cayendo en esto, ¿no? Falta del apoyo social, cuando nosotros mismos estamos saboteando ese cambio. La falta de recompensas o incentivos también es otra parte que puede afectar los cambios, que es la percepción de que no habrá beneficios inmediatos, sino la persona no percibe que habrá una recompensa o un beneficio tangible del cambio, puede sentirse desmotivada para comprometerse con este cambio. Y estos beneficios de las recompensas no siempre son dinero, ¿no? O económico. Puede ser que le facilite las actividades, donde va a tener menos estrés, donde va a tener información más accesible. Entonces, pero que pueda visualizar esas recompensas, esos incentivos, va a ayudar a que genere o que se integre al cambio. Pero si no lo puede visualizar, esas recompensas o incentivos, va a pensar que es más trabajo por lo mismo. Pero así como hay esos restrictores, también hay algunos impulsores, ¿no? Entonces nos dice que los impulsores son factores que pueden afectar o dificultar, cuando es restrictor, la implementación de un cambio dentro de una organización o un proceso. Para gestionar con éxito el cambio, es crucial maximizar los impulsores y minimizar los restrictores, creando un entorno que favorezca la adaptación y el crecimiento. Entonces, nuestro propósito como líderes es crear este entorno, ¿verdad? Que pueda favorecer la adaptación al cambio y el crecimiento del personal. Algunos de los impulsores son factores, o ya no dice que son factores que promueven el cambio y hacen más fácil implementar, y alguno de estos es la educación. Mientras la gente tenga mayor nivel de educación, es más fácil que se vayan adaptando al cambio. Entonces, fomentar el crecimiento personal y profesional permite que las personas desarrollen habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos actuales. Entonces, mientras más preparados esté nuestro personal, es más fácil que se adapten a estos cambios. Pero muchas organizaciones, ¿qué hacemos o qué piensan? No, que no se preparen, que no se capaciten, porque mientras más se capacitan o más educados están, van a querer ganar más o se van a ir con la competencia, ¿no? Entonces nos da ese miedo.
Y sabiendo entonces, pues, ¿para qué queremos personal malo, ¿no? Que nos van a estar obstruyendo los cambios y los beneficios y la mejora continua. Tenemos que ir desarrollando, vamos a tener una mejora continua como organización, pero por lo tanto también nuestros empleados pues, van a buscar una mejora. Después viene la parte de tener una visión clara y liderazgo, o sea, un liderazgo fuerte con una visión clara puede motivar a las personas en aceptar el cambio. O sea, que el líder gestione esa motivación en su grupo de trabajo. También tener necesidades externas, como cambios en el entorno, por ejemplo, avances tecnológicos, nuevas regulaciones o competencias, pueden impulsar a las organizaciones a adaptarse, porque hay ocasiones de que es o lo haces o mueres, ¿no? Entonces también es un impulsor del cambio. Necesitamos actualizarnos, ¿no? Con la normatividad, lo demás. Por decir en el caso de las normas ISO, pues cada vez más organizaciones les piden a sus proveedores que estén certificados en estas normas, aunque no son obligatorias, en ciertos rubros los clientes importantes les exigen, ¿no? Por decir, Pemex a la mayoría de sus proveedores, o al menos los contratistas, les exige que estén certificados, ¿no? Igual algunas empresas en la industria del automóvil, pues bueno, les aplica las normas estas, las IAFT. Sin embargo, cuando son de tercer nivel de cadena, pueden tener ISO, o deben de tener forzosamente ISO 9001, ¿no? Entonces, poco a poco van ganando peso, pero estas innovaciones, estos cambios, son impulsores para que la gente lo pueda aceptar. Después, capacitación y desarrollo. La formación en nuevas habilidades o procesos pueden aumentar la confianza del trabajador y por lo tanto aceptar de mejor manera los cambios. La participación tiene un impacto directo porque empodera a los individuos. El darles voz y capacidad de decisión se fortalece y los motiva y les da confianza. Otro ejemplo también claro en los sistemas de gestión, ¿no? Sobre todo anteriormente estaban los consultores y ya te daban los procedimientos hechos. Y la gente decía, es que no le entiendo, no sé cómo lo hago, ¿no? O sea, no los involucraban a participar en el desarrollo de esos procedimientos, de esa estructura de la organización, y llegaba el consultor sintiéndose experto, ya, tú hazlo así, 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 asado, y demás. No había esa participación, el sistema no se sentía propio, pues, y entonces no funcionaba, ¿no? Porque se perdía esa participación. Los recursos adecuados. La disponibilidad de recursos financieros y materiales facilita también la implementación del cambio, el apoyo emocional, validar las emociones como el medio o como el miedo o la incertidumbre y tranquilizar acerca del proceso de cambio. Entonces, no nos dice que eliminemos o que las ignoremos, ¿no? Tenemos que apoyar o validar esas emociones, ¿no? Donde es natural que sintamos miedo, que ellos comprendan que es un proceso natural, que tengamos esa incertidumbre, que vamos a trabajar para que ellos conozcan todo el proceso, que los vamos a capacitar para que se vaya perdiendo la incertidumbre y ellos se puedan tranquilizar, que es el apoyo emocional que vamos a dar. Y tener una comunicación efectiva, la comunicación clara y abierta acerca del cambio puede reducir incertidumbre y generar confianza dentro de los trabajadores. Y otros reflectores pues, son también, aparte de los que vimos hace ratito, la resistencia cultural, que pueden ser creencias, valores, normas culturales dentro de la organización, pueden ser difíciles de modificar. Entonces, la cultura, recordemos que es algo que se va generando por el transcurso del tiempo y cambiarla es complejo y tenemos que estar tomando acciones frecuentemente para poderla modificar. El miedo a lo desconocido, vimos que tenemos ese miedo a la incertidumbre de manera natural. La falta de liderazgo también es algo que nos puede afectar estos cambios, tener recursos limitados, la inercia organizacional, que es parte de la cultura, la falta de comunicación inadecuada, tener estructuras jerárquicas rígidas en organizaciones con estructuras de poder estrictas, el cambio puede ser visto como una amenaza, ¿no? Donde estas estructuras son muy rígidas, nadie quiere perder el poder, al contrario, ¿no? Ir trabajando para obtener más. Y la adversidad también puede ser un escenario ante el cambio. Entonces, en ocasiones cuando las cosas parecen mal,
podemos también aprovechar eso para poder cambiar y superar esa adversidad, porque si no hacemos nada, pues vamos a tomar o vamos a recibir todas las consecuencias de esa adversidad. Entonces, la adversidad es un factor inevitable en la vida, un terreno que todos enfrentamos en algún momento, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas siempre vamos a pasar un proceso de adversidad. Pero más allá de ser un obstáculo, puede convertirse en el escenario ideal para el cambio, la transformación y el crecimiento. La adversidad nos enseña que no se trata solo de superar el problema, sino de encontrar maneras de ser mejores a través de él. Entonces, muchas veces se presentan situaciones adversas, pero debemos aprovechar estas situaciones para la mejora. Un ejemplo, nosotros estamos aquí prácticamente porque en una adversidad generó un cambio muy importante, ¿no? Cuando se generó la pandemia, donde abrió estos vínculos que pudiéramos tener capacitaciones de esta forma, y a lo mejor en el 2018 no lo hubiéramos logrado, ¿no? Hubiera sido muy complejo, no se acostumbraba, no estábamos familiarizados a hablar con la computadora, a vernos a través de una imagen, queríamos que todo fuera presencial, al menos para mí las capacitaciones, pues nunca me pedían en línea, o sea, nunca me habían solicitado una capacitación en línea, todas eran presencial, en la parte de las capacitaciones, las mismas asesorías, ¿no? A veces tenían una duda y te hablaban por el teléfono, ¿no? Y se hacían conferencias por teléfono, entonces era un mecanismo un poco más complejo. Y ya después de este problema que tuvimos de la pandemia, se facilitó todos estos medios, ¿no? Anteriormente, así como herramientas tecnológicas que usábamos, que era como, no sé si a lo mejor le tocó el Skype, que era uno como para hacer videollamadas también y cosas así, que casi no se usaba, que se usaba como WhatsApp prácticamente, no sé, para mandar archivos, informes y escritura, y muy pocas veces se hacían las reuniones a través de Skype y en aquellos momentos, porque yo creo que a nadie nos gustaba, no estamos acostumbrados. Entonces, esa adversidad generó estos cambios en la tecnología y si no nos adecuábamos, pues nos quedábamos fuera, ¿no? Y ahora imagínate, ahora la mayor parte de los cursos que impartimos son en línea, ¿no? De esta manera y ya son en menos porcentaje los que son presenciales. Okay. Entonces, hay que aprovechar también esas adversidades. Entonces, cuando nos enfrentamos a desafíos, estamos en un momento único donde nuestras capacidades, valores y creencias se ponen a prueba. La adversidad nos obliga a cuestionarnos, a salir de nuestra zona de confort y a buscar nuevas formas de enfrentar las circunstancias. Este proceso, aunque es incómodo, es el catalizador del crecimiento. Las personas y las organizaciones que entienden que no es solo el sobrevivir, o que sobreviven en tiempos difíciles, sino que también hay organizaciones que prosperan y ven la adversidad como una escuela de aprendizaje, un impulsor para innovar y una plataforma para podernos transformar. Entonces, de la adversidad pues hay que sacar lo positivo y ver cómo nos podemos fortalecer con estos eventos. Después viene la perseverancia, que es la manera en la que el líder, bueno, ya en la parte de actitudes, hábitos y valores, nos pide este estándar que seamos perseverantes, que es la manera en que el líder incide con su equipo de trabajo sobre el cambio y sus escenarios reales en el enfoque de adaptación. Entonces, no es suficiente de hacerla únicamente la reunión de inicio y tratar de sensibilizarlos en ese momento, ¿no? Sino que tenemos que ser perseverantes constantemente, estar motivando a nuestro equipo de trabajo para que se adapten a estos cambios que están surgiendo dentro de la organización y cambiar ese chip en todo el personal, ¿no? Que todos estemos conscientes de que siempre necesitamos estar en un cambio constante, que no podemos permanecer estáticos si queremos permanecer simplemente, ¿no? Porque ya no se trata ni siquiera de crecer, porque si no cambiamos, no podemos permanecer, necesitamos cambiar. Entonces necesitamos tener esa perseverancia en nosotros, tener ese chip y transmitir ese chip a nuestros compañeros de trabajo. Y por último, ya como glosario nos pone aquí el estándar, lo que es la adversidad, algo o alguien que resulta desfavorable, contrario o enemigo, por lo tanto es una situación difícil de sobrellevar. Cambios, que es el reemplazo o la sustitución, dejar una cosa, una situación para tomar otra.
Y el estrés, que es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, sistema de alerta biológica o biológico necesario para la supervivencia. Protagonistas, personas o cosas que desempeñan el papel principal en una obra, un hecho, un acontecimiento. Víctimas, personas que sufren un daño o un perjuicio a causa de una determinada acción o suceso. Rapport es una palabra de origen francés que es rapporteur, que significa traer de vuelta o crear una relación. El concepto de rapport es utilizado para referirse a la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona para que se comunique con menos resistencia. Entonces, este rapport luego lo hemos utilizado o lo hemos visto también en literatura de liderazgo o de comunicación, donde nos indica que necesitamos buscar esa empatía con las demás personas para que se sientan en confianza con ellos o con nosotros, ¿no? Y este rapport es el que nosotros necesitamos generar con nuestro equipo de trabajo, con el fin para que ellos sientan esa empatía y sobre todo la confianza de darnos a conocer sus puntos de vista, sus opiniones que tengan al respecto. Entonces, tenemos que administrar este rapport de manera adecuada. Y por último, el que coadyuven, quien quiere decir coadyuvar, es contribuir o ayudar en la realización de algo o logro de algún objetivo. Entonces, nuestro equipo de trabajo va a estar coadyuvando para alcanzar los objetivos del departamento o el área en la cual estemos trabajando. Y prácticamente, Eduardo, esto es lo que nos maneja el estándar, 1309, utilizando estos 4 elementos como herramienta, que sería el liderazgo, el trabajo en equipo, el manejo del tiempo y por último, la administración del cambio. No sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud, Eduardo. No, bueno, todo muy claro. De hecho, las dudas que tenía, pues te las fui preguntando conforme a lo que estábamos viendo. Pues la realidad es que está muy claro, está muy conciso también. Entonces, no, por mi parte quedó bastante claro. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿qué continuaría? ¿Qué seguiría después de esto? Lo que sigue es que ya entregaste tu documentación, tengo entendido, no sé si me falta todavía, no sé si me falta la solicitud de evaluación, pero si ya se entregó todo, no hay ningún problema, ese dato no lo administro yo. Pero bueno, si ya se entregó esa información, los siguientes pasos sería entregar los productos y los videos. Entonces, Sí. entregamos los productos, los videos, revisamos que todo esté bien, o sea, a lo mucho al siguiente día que tú no lo entregues, te damos la respuesta si hay algo hay que modificar o si se encuentra todo bien. En dado caso de que ya todo esté bien, programamos la fecha de evaluación. La fecha de evaluación prácticamente es únicamente contestar el examen de conocimientos, que es lo que vimos en estas sesiones. Ok. Te recomendaba que lo hagamos lo antes posible porque tenemos más fresco el conocimiento, ¿no? Luego vamos haciendo otras cosas, ya va entrando información a nuestra cabeza, nos va saliendo otra y entonces mejor tener todo más presente, claro. Entonces, mientras más rápido lo hagamos, es mucho mejor. Entonces, hacemos el proceso ya de la evaluación, garantizar que tengamos el internet como lo tuvimos en estas sesiones sin ningún problema, para que se te pueda visualizar. Contestas el examen, cargamos toda la información en la plataforma del Conocer, te damos ya el resultado, que seguramente va a ser competente, que de acuerdo a lo que hemos observado hasta este momento. Después de ello, ya se te da el resultado si fue competente. Hay que hacer el pago del trámite del certificado. Cuando tú realices ese pago, nosotros lo integramos a tu portafolio. Mandamos, a partir de ese momento que tú no lo entregas, nosotros y el Conocer tenemos para concluir el proceso máximo 90 días. Entonces nosotros ya lo mandamos a nuestro organismo certificador va a verificar que todo se hizo conforme a los procedimientos del Conocer, integra tu portafolio junto con los demás que le hayan llegado de este estándar, lo manda al Conocer para que empiece el trámite del certificado. Al tener tu certificado en la plataforma, nos lo va a regresar el Conocer a nuestro organismo certificador, el organismo certificador a nosotros y nosotros te lo hacemos llegar. Cuando te lo hagamos llegar, te vamos a solicitar que nos apoyes con una impresión de tu certificado y te puedas tomar una fotografía con él
y también firmar de acuse de recibido el certificado, si lo puedes escanear de alguna manera y mandárnoslo con el acuse de certificado y una pequeña encuesta de satisfacción que nos exige el conocer. Estas medidas nos las ha tomado el conocer porque muchas organizaciones certificaban a su personal y nunca les daban los certificados. Entonces nos pide ahora que el trabajador o la persona pues debe de contar su certificado y tener la fotografía. En dado caso de que por alguna circunstancia no nos regresaras esta información, el conocer le quita la validez a tu certificado y dejaría de aparecer en el RENAP. Entonces, pues para evitar esa circunstancia, pues hay que entregar la fotografía, el escaneado, la pequeña encuesta de capacitación. Nosotros ya ahí, cuando tú no la regresas, ahí ya termina tu proceso y ya nosotros nos encargamos de mandársela al conocer para que permanezca en el RENAP tu certificado. El RENAP, sí, sí, recuerdas, ¿no? Que es la página Sí, sí, sí. que va a estar. El RENAP lo actualizan una vez al mes, entonces es probable que antes de que llegue tu certificado ya esté actualizado en el RENAP, o también puede ser, dependiendo la fecha en que llegue tu certificado, que todavía no esté, pero en el transcurso del mes se debe ya de aparecer, Ok. porque se actualiza una vez al mes. Y después tarda un poquito más que se refleje en tu constancia de situación profesional. No sé si tienes ya tu constancia de situación profesional actual. Sí, ya me metí en la página, pero ahorita como estoy haciendo también otra, me estoy certificado también parte de Black Master eh, Belt, ahí también me están esperando a que se acabe el curso para poderlo actualizar. ¿En dónde te estás certificando como Master Level? Eso está acá en el TEC de Monterrey. Es una certificación, Es una pero no certificación, está sí. por el conocer, está por el TEC. Sí, correcto. Ok, muy probablemente no te vaya a aparecer en tu constancia de situación profesional, porque las certificaciones que normalmente da el TEC, la respalda el propio TEC y no la Secretaría de Educación Pública, porque el TEC oficialmente no certifica, o sea, no te certificaría. Ok. Aparecería si fuera un seminario, ahí sí pudiese aparecer, porque los seminarios sí tienen validez curricular y si los puede respaldar el tecnológico, una institución educativa, pero con la certificación que yo conozca, una validez oficial no tiene. Tiene todo el respaldo del TEC de Monterrey, que tiene un gran peso, ¿no? Pero no tiene una validez oficial. Entonces, muy probablemente no vaya a aparecer en tu constancia de Sí, en el situación registro. profesional, pero va a aparecer por todo lo que esté respaldado directamente por la Secretaría de Educación Pública, que debería de ser tu carrera profesional, o sea, tu ingeniería, esa sí debería de Sí. aparecer, y este tipo de certificaciones también aparece. Pero la puedes Ok. descargar ahorita y se va actualizando, pero ahí sí tarda un poco más, no sé si tarde un mes, 2 meses en que se actualice tu certificado, ahí cuando ya aparezca en tu constancia de situación fiscal. Perdón, fiscal, pues, de situación De profesional. Sí, sí, profesional. sí. Muy bien. Ok. Entonces, si no tenemos dudas, ¿cuándo nos podrías entregar ya los productos para plasmarlo aquí? Bueno, tenía una duda nada más. Ayer Ah, me hicieron el favor de contestarme que el apoyo de información que vimos estaba en un video y los iban a mandar. No sé si vas a mandarme el video o hay un manual para poderlo leer y volver a estudiar lo que ya repasamos. ok. Esa sería mi duda. Los videos me imagino que son estas sesiones las que hemos visto, las que te dijeron, ¿no? Eso fue lo que me comentaron, sí. Ajá, estas sesiones sí, sí te las podemos compartir sin ningún problema. Nada Ah, más las bueno, cargamos en YouTube y ya te damos las ligas para que las puedas visualizar. perfecto. Es más, si nos permites, pues las podemos dejar abiertas para que todo el mundo las vea, si no tienes Por mí, ningún sin problema. inconveniente. Ah, ok, No, muchas no, sí, gracias. por mí sin problema, nada más sería, te digo, estuvo muy buena la sesión, entonces nada más sería repasar un poquito la terminología y Claro con que eso. sí, con todo gusto te hacemos llegar lo que serían ya las ligas de YouTube para que ahí las puedas ver sin ningún problema, la sesión del día de ayer, la sesión del día de hoy. Perfecto. Y Los como el videos, concentrado que de lo que vimos, yo te recomendaría que agarraras el estándar, por decir, para hacer los productos, los videos, por decir, donde dice desempeño, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Ahí viene el acordeón, hasta lo puedes imprimir y cuando estés en la reunión no pasa nada si tienes la hoja y empiezas a ver cada uno de los puntos que marca el estándar, porque es como el acordeoncito. Donde dice desempeño y los productos pues ya son los formatos que te dimos, ¿no? Eso ya nomás sería cuestión de llenarlos.
Sí, de hecho, la documentación, bueno, los formatos y los videos, viendo mi agenda, te los pudiera yo entregar el sábado. El sábado sin problema. Este sábado ya? Este sábado, sí. Ok, sería el sábado 14. Sábado 14, correcto. Excelente, porque a lo mejor nos dé oportunidad de certificarnos igual la siguiente semana. Ok, ya de hacer Ojalá. la evaluación. Ojalá y sí. Esperemos, ojalá que sí, sí. Muy Pero bien, el sábado lo tienes por seguro. excelente, ¿Vale? muchas gracias. ¿Alguna inquietud, Eduardo, antes de que nos despedamos? No, 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 no. Está todo muy claro. Ahora sí que ya el balón está en mi cancha. Déjame acabar de hacer los videos, volver a repasar toda la información y ya sobre eso seguimos en comunicación sin problema. Ok, muy bien. Pues te agradezco el tiempo que me brindaste el día de hoy. Recordemos que igual quedo a tus órdenes, cualquier duda, inquietud que tengas en el llenado de los productos, sobre el video, con toda confianza me puedes llamar. Tienes mi teléfono personal, ahí me puedes llamar, un mensaje de WhatsApp, lo que se te facilite más, y con todo Igualmente, gusto lo atendemos. igualmente, muchas gracias y pues ahora sí que seguimos en contacto. ¿Sale? Muy bien, que tengas buena tarde, que se bendiga, hasta Igual, luego. bonita tarde. Hasta luego. Bye bye.